Hola queridos amigos, atento todos los varones porque vamos a hablar de un tema que les importa mucho y siempre es motivo de consulta. Sean pacientes jóvenes, adultos o ya de la tercera edad, siempre la disfunción eréctil es un problema que está siempre presente. Disfunción eréctil puede ser que las personas comiencen a tener sexo muy entusiasmados, muy potentes, pero a la mitad del camino no se nos cae todo el ánimo. O también hay personas que nunca consiguen una erección que permita penetrar a la pareja. Ese es otro caso. Otro caso es que por más que haya diferentes tipos de estímulo, el miembro viril no se insufla de sangre y hace una erección. Bueno, o otros también, que están muy cerca del problema, es que empiezan bien, pero acaban muy rápido. Y bueno, hay una serie de circunstancias que no le permiten al varón tener una buena erección, un tiempo suficiente que les permita complacer a su pareja, que los bajonea, le baja la autoestima. De todo eso nos va a hablar el doctor Nicanor Alberto Rodríguez Gutarra, médico urólogo. Nos habla del tema disfunción sexual eréctil. Mi querido Nicanor, todo el Perú te escucha. En primer lugar, doctor Macé, muchas gracias por la introducción y para mí realmente es un placer estar con ustedes. En primer lugar, debemos entender cómo es el mecanismo por el cual se produce la erección. Hay una inervación que viene de la parte del sistema nervioso del cerebro y de la médula espinal que lleva información a las pequeñas arterias del pene y libera unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Eso hace que las arterias se dilaten y los cuerpos cavernosos, que son los dos cilindros que están en el pene, se llenen de sangre. Entonces eso es algo que es natural, pero tenemos problemas. Cuando va avanzando la edad, tenemos problemas, y uno de los problemas es la disfunción eréctil. ¿Y qué es la disfunción eréctil? Es simplemente la incapacidad para poder conseguir o mantener una erección durante la relación sexual. Entonces, estamos en un escenario en el cual muchas personas, luego de los 40 años, podemos pasar por este problema. Y evidentemente tenemos causas, y esas causas son causas múltiples. Una de las principales causas, más del 60%, son orgánicas. Y las causas orgánicas se deben colesterol, triglicérido, depósito de placas de ateroma, diabetes, hipertensión, etc. Entonces, ese es el escenario que tenemos en cuanto a la disfunción eréctil. Hay otros mecanismos, los hormonales, también que intervienen en generar disfunción eréctil. Entonces, debemos tener en cuenta que los factores de riesgo, el tabaco, la hipertensión, todo suma y eso hace que el paciente pues, pueda tener disfunción eréctil. Hay otras causas, y la causa psicógena, los estados del paciente mental también, y los medicamentos también pueden inducir a una disfunción eréctil. En pocas palabras, una disfunción eréctil amerita un estudio profundo por la multicausalidad que este trastorno tiene. Por supuesto. En mi experiencia, hay algunos pacientes jóvenes que sufren de disfunción eréctil, estoy hablando por encima de los 40 años, y que esos pacientes hay que tener mucho cuidado porque si es una disfunción temprana, podrían tener también algún evento coronario que no esté manifestándose en ese momento. Entonces, ese grupo de pacientes deben ir a hacer una evaluación cardiológica también. Y más aún si tienen colesterol, triglicéridos y ácido úrico elevado, que son factores de riesgo metabólicos para enfermedad metabólica, obviamente. Ok, ahora, en tu consulta privada, en el día a día, si tú haces un ranking de las causas más frecuentes de disfunción eréctil, diferenciemos un poco en el mayor de 50 años y en el menor de 50 años. ¿Cómo viene la mano? La mano viene muy simple. El mayor de 50 años, los factores de riesgo son múltiples.
diabetes, hipertensión, tabaco, colesterol, triglicéridos, factores pues que limitan a una buena erección. Si es por debajo de 40 años, habría que buscar factores psicológicos, estados de ánimo del paciente. Pero cuando tienes una persona mayor de 45 años, tienes que pensar en que hay un problema metabólico hormonal, porque tú sabes que a partir de los 45 o 50 años, también la testosterona comienza a jugarnos un papel importante y agrega un causal a la disfunción eréctil. Ahora, muchos pacientes refieren, doctor, no tengo erección. Entonces el médico, más o menos entendido, le pregunta, ¿tú has sentido que en las noches o en la madrugada, a eso de las 4, 4:30, tienes algún tipo de erección? Porque la gran mayoría de varones tenemos una erección fisiológica a esa hora y eso te da pues un derrotero de que en realidad sí se está produciendo una erección, aunque sea incompleta, pero ya hay, para darle cierta tranquilidad al paciente y decirle, mira, de que el aparato funciona mal, pero está funcionando. Ahora hay que buscar la causa para corregir y que eso vuelva a su estándar normal. Pero quisiera que nos expliques esa erección que tienen todos los hombres generalmente en la madrugada. Bueno, es importante lo que dices. Como sabes, la disfunción eréctil, eminentemente el diagnóstico es clínico. Y la primera pregunta es, en la mañana, ¿tienes erecciones o no tienes erecciones? Si el paciente no tiene erecciones, ese paciente tiene que investigarlo. ¿Qué está pasando? Hay algo orgánico en el paciente que lo está limitando. Ya no es una causa psicógena. Entonces, la parte clínica es importante. Entonces, a ese paciente le planteas hacer, obviamente, estudios tanto metabólicos como hormonales para un poco guiarlo en el diagnóstico. Claro, por ejemplo, una causa muy común de disfunción eréctil ocurre en lo siguiente. Cuando un varón está en el proceso de enamoramiento de una chica y entonces él se manda de floreo, manda amenazas y todas esas cosas entre broma y broma, ¿no? Se hace el héroe, el King Kong. Llega el momento y la expectativa a veces es tan grande que está tan estresado por poder cumplir con lo que ha prometido que a la hora de los loros, naca la pirinaca, ni con flauta. Y allí el hombre se bajonea tremendamente, se va hasta el piso y a veces superar esa barrera es muy difícil. Por eso el doctor Nicanor te dice, ¿no? A ver, si es que todo varón, ¿no?, responde y dice, doctor, no tengo erecciones en la madrugada, ya para amanecer, no hay, eso sí es preocupante. ¿Por qué? Porque uno puede entender que cuando la razón es psicógena, psicológica, obviamente, ¿no?, esa tensión no te permite una erección, pero cuando tú estás dormido, la parte psicológica no funciona. Entonces, conclusión, vamos a sacar una primera conclusión. Todo paciente que se da cuenta que en la madrugada, a eso de las 4, 4:30, no tiene una erección, ese tiene que ir con mayor rapidez al urólogo porque ahí sí está pasando algo importante. ¿Qué más, doctor? Hay el mecanismo de fisiológico que tenemos por el cual hay una erección en la madrugada es para oxigenar las células que están dentro de los cuerpos cavernosos. Eso es muy importante. Entonces, si es que el paciente no responde con una erección en la madrugada, pues tendríamos que hacer un análisis más concreto. ¿Qué hay de los famosos ondas de choque, ¿no? Las ondas de choque es un aparatito que como que le da golpecitos a todo el pene y en la parte perineal, con la teoría de que esos golpecitos generan ondas que hacen que los vasos se estimulen y se pueden llenar de sangre. Pero científicamente, ¿eso tiene asidero? ¿Qué porcentaje? ¿En quiénes puede funcionar? ¿En quiénes no? Yo creo que hay que dividir el tratamiento, si ya vamos al tratamiento de la disfunción eréctil, en leve, moderada, severa. Ya. La leve y la moderada, el tratamiento estándar es con medicamentos. Pero hay algunas alternativas de recuperación de la función eréctil con algún
tipo de rehabilitación. No está demostrado, las guías no lo respaldan, pero hay algunos resultados. No son muchos, no son tan importantes, pero existen. Pero sí, cuando la disfunción es moderada y el tratamiento bioral no responde, inclusive existen drogas inyectables que se colocan en la base del pene para inducir a la erección. Eso sí está en las guías, sí está demostrado y el efecto es inmediato y el paciente responde al tratamiento. Entonces, en cuanto a la disfunción leve a moderada, estamos ahí. Pero la disfunción severa, ya necesitamos utilizar dispositivos que se implantan dentro del cuerpo, que son las prótesis penianas, para poder tener resultados. ¿Y eso en quiénes pasan? Obviamente, pacientes que han sufrido un trauma, pacientes que han sido operados y tienen daño del sistema neurovascular, se debe plantear el uso de prótesis. Entonces, hay dos tipos de prótesis. Las prótesis maleables, que es la cual uno pone, se ve rígido el pene y lo puede doblar y puede hacer su vida normal. Cuando tenga la relación, pues lo endereza el pene y tiene las relaciones. Y hay otro sistema, que es el sistema hidráulico. Es un sistema que tiene un reservorio. En ese reservorio hay líquido, tiene una válvula y tiene dentro del cuerpo cavernoso dos tubos que se llenan de líquido cuando uno activa la válvula. Entonces, cuando el paciente quiere tener su relación sexual, activa la válvula y induce a la erección por el mecanismo hidráulico. Del reservorio se va hacia esos dos tubos cilíndricos. Entonces, es interesante que la opción para disfunción severa de un paciente de la prótesis es muy importante, porque hay muchos pacientes que necesitan que se resuelva su problema. Obviamente, es un grupo de pacientes, no es para todos. Claro. Ahora, hablando de la pastilla Ayudín, el Ayudín. El Ayudín. Ya. El sildenafilo de 50, sildenafilo de 100, otros quieran tadalafilo de 5, de 20, otros del bernadafilo. ¿Cuál es la diferencia para no marear a la gente? Ya, los tres primeros. El más antiguo, que es el sildenafilo, conocido como la pastillita azul. Segundo, el tadalafilo. El tercero, el bernadafilo. ¿Cuál es la diferencia más o menos entre los tres medicamentos? Para hablar en fácil, es el mecanismo de acción, cómo actúa a nivel fisiológico, ¿no? Esa es la diferencia. Yo recuerdo que sí, cuando el sildenafilo se lanzó, que fue en el año 1998, fue el antes y el después del hombre. Realmente, esa yo creo que fue uno de los cambios más importantes que ha tenido el hombre durante las últimas décadas, porque encontrar a pacientes que respondan al tratamiento con la pastilla azul era increíble. Y eso fue, ¿sabes cómo se descubrió? Se descubrió porque un grupo de investigadores trataban de la hipertensión arterial a un grupo de pacientes y vieron su efecto adverso del medicamento. El medicamento le producía erección. Y ese era entonces comenzaron a investigar y ahí analizaron la molécula por la cual ahora la tenemos. Claro, tenemos en el mercado, como bien dices tú, el sildenafilo, el tadalafilo, el vardenafilo, etc. Y la diferencia también está en la potencia y en la duración de cada uno de esos medicamentos. Pero ahora tenemos alternativas. Antes no teníamos alternativas porque todo el mundo te decía, oye, ¿y tú, tu función eréctil? No, yo estoy perfecto. Todos los hombres estamos perfectos. Pero no es el tema. Porque nosotros a veces nos quedamos adentro con lo que tenemos. Entonces, pero ahora tenemos herramientas para tratarlos. Tenemos herramientas para poder tener resultados positivos en el paciente y poder tener la erección y poder tener una relación sexual placentera con su pareja. Perfecto. Ahora, lo que tú dijiste es importante.
la pareja juega un papel importante en esto. Porque si la pareja no lo acompaña, no va a tener resultados, ni por más pastillas, ni por más nada que tenga. Tiene que haber un complemento. Como un dato de esta conversación, por si acaso, los pacientes, y sobre todo en jóvenes, pacientes jóvenes, que usan y o que abusan del consumo de la cocaína, también. Con consumo de cocaína, ni con flauta eléctrica vas a tener resultados, ¿no? Porque la cocaína tiene un efecto que hace que la válvula se abra y toda la sangre se va. Entonces no hay forma como llenar el pene. Y si el pene no se llena de sangre, no hay erección. Otro tema. Por lo general los pacientes que yo veo son adultos. Y entonces todos esperan últimamente y le dicen a su pareja, espera un ratito afuera. Entonces sale la pareja y dice, doctorcito, ¿y algo para el muñequito? O me ayudín, doctor. O sea, piden eso. Y cuando escarbo un poquito, le digo, a ver, dame tu dedo, te voy a hacer una glicemia hacia el paso. Le sale que tiene 280, 230, casi 300. Yo le digo, no. Si tú no controlas esa diabetes, ¿no? O sea, no vas a lograr ningún éxito. Tienes que controlar, eso va para los diabéticos. Diabético que no controla su glucosa no tiene posibilidades de salir victorioso de este tema. ¿Qué más, Nicanor? Bueno, que definitivamente yo creo que hablar de disfunción eréctil es muy amplio, pero que quede claro que el 60% de los pacientes mayores de 45 o 50 años que tienen disfunción eréctil, el problema metabólico es importante y los factores de riesgo, obesidad, tabaco, etcétera, falta de ejercicio. Entonces, yo creo que si enviamos ese mensaje, es muy importante para toda la población que no solamente el tratamiento es la pastilla azul o el tratamiento con una tableta, sino que hay otras cosas que se deben corregir en ese contexto de factores de riesgo. Hay un caso que yo he visto con cierta frecuencia en jóvenes. Yo no veo mucho paciente joven, pero digamos que es el 10% de la población que yo veo. Y lo que he visto, más o menos como en 5 oportunidades, es que el paciente, ya una vez que agarró confianza, porque es muy importante que el médico le despierte confianza al paciente. Si el paciente no va a hablar algunas cosas importantes en la anamnesis, es muy importante eso. Entonces, como yo me juego con todos los pacientes, los cochineo, rápidamente quiebro el hielo. O sea, los pacientes, hay un tema que quisiera, tú que eres especialista en el tema, lo enfoques. He tenido varios pacientes que tienen jóvenes, 25, 26 años, que tienen disfunción, pero ellos han sido terribles, ¿no? Masturbadores, ¿no? O sea, se han masturbado, pero mañana, tarde y noche, y llegan a ese extremo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede ocurrir en un muchacho que abusa de la masturbación? Bueno, en primer lugar que hay un componente ahí ansioso, ¿no? Hay un componente del paciente ansioso que el deseo de tener placer constante hace que se incurra en todos estos tipos de problemas de disfunción. Los pacientes jóvenes, generalmente los pacientes jóvenes que tienen disfunción eréctil, son pacientes que su origen es psicológico. Entonces, ellos necesitan un tratamiento de soporte psicológico o uno conversar con ellos y decirle, mira, esto está pasando, tú tranquilo, que vas a mejorar. Hay algunos casos en personas jóvenes que para demostrar que su mecanismo de erección es buena, se puede dar algún tipo de tratamiento a baja dosis. Otro contexto que pasa en la gente joven es la eyaculación rápida, la eyaculación precoz. Y se llama eyaculación precoz, es cuando el paciente pues tiene eyaculaciones menos de 2 minutos, 3 minutos y no llega a tener
una buena relación con su pareja. Esos pacientes tienen un componente ansioso muy importante. Entonces, hay que saber manejar a ese grupo de pacientes jóvenes, orientarlos, y porque es frustrante tener un paciente joven que te diga no puedo tener la erección suficiente, no mantengo la erección o simplemente no se le para. Entonces, es un grupo de pacientes muy, muy crítico que hay que apoyarlos. La última pregunta. Hay muchos pacientes, o sea, a ver, es cierto lo que dice el doctor, totalmente cierto. Pasada cierta edad, ¿no? Unos más que otros, ¿no? Depende de muchos factores, pero pasados los 60 años, la testosterona, hormona masculina, que tiene que ver mucho en la erección, comienza a bajar. Y bueno, la musculatura también se afloja, ¿no? Entonces, por ahí va un médico y acertadamente le receta testosterona. Y bueno, en algunos casos la respuesta es buena. Pero el paciente se entusiasma y como ya aprendió, se comienza a autoclavar testosterona en exceso. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esos pacientes que en su desesperación por rendir como cuando era joven, se comienza a clavar testosterona en una forma demasiado excesiva? Bueno, es muy peligroso, doctor Macé, porque ese grupo de pacientes que usa testosterona a niveles muy, muy altos, el factor de riesgo es que generen problemas en la próstata fundamentalmente, cáncer de próstata, hiperplasia de próstata, inclusive inflamaciones prostáticas. Entonces, la medicación y la testosterona debe ser indicada por un médico. Y el paciente no debe abusar del tratamiento si es que está indicado en ese tipo de pacientes el tratamiento con testosterona. Perfecto. Simpática, ilustrativa charla con el doctor Nicanor Alberto Rodríguez Gutarra, médico urólogo y también médico oncólogo. Hemos hablado hoy día de la disfunción sexual eréctil y al doctor Nicanor Alberto Rodríguez lo encontramos en la clínica Detecta. Que la dirección y el teléfono, doctor. No recuerdo. Bueno, pero la clínica Detecta queda al lado del hospital. Al lado del INEN, todo el mundo conoce el INEN, ¿no? Acabas la cuadra del INEN y hay un edificio grandazo, plomo con verde, ese es Detecta. Además, también buscas en las redes, pones Clínica Detecta y al instante aparecen todos los datos. Y así que cualquier problema de disfunción eréctil, ahí buscas al doctor Nicanor Alberto Rodríguez. Nicanor, muchísimas gracias por tu tiempo. Doctor Macé, es un placer y como siempre usted también bien ilustrativo con sus casos. Así, de todo pasado. Es importante, gracias. Dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Claro. Bueno, gracias Nicanor. Gracias a usted.